Y bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva semana en el canal Under Armies y por ahí mi voz se escucha un poco extraña porque estoy con un problema en la garganta desde el sábado más o menos. Y bueno, quería hacer este video. En realidad intenté hacer este video la primera vez el viernes, el día en que este acontecimiento ocurrió, pero lo hice, pero no me gustó cómo salió. Sentí como que no estaba del todo enfocado, estaba como muy perdido. Escuché lo que hice y no me gustó, entonces decidí no subirlo. Y hoy, luego de recapacitar y de pensarlo un poco más, y sobre todo ya que pasó un poco la vorágine de información acerca de este tema, ya que todo está un poquito más tranquilo, decidí hacerlo hoy, abriendo de paso una semana en la que vamos a volver a hablar de música en el canal después de que durante toda la semana pasada nos hubiésemos centrado casi únicamente en el cine y en la animación. Quise hacer este video para homenajear a un artista que fue muy importante durante mi época en la cual empecé a desarrollarme como, digamos, guitarrista y compositor en las distintas bandas en las que llegué a estar. Ustedes saben que yo tengo un grupo, si es que no se enteraron, ahí abajo en la descripción están los links para los que quieran escuchar. Vengo tocando en grupos básicamente desde que tengo 17 años y uno de los artistas que más me influenció a la hora de hacer canciones y demás, sobre todo en lo que tiene que ver la música rock en español, sin duda fue Carlos Alberto el Indio Solari, que tristemente nos dejó el pasado viernes a la edad de 77 años. Bueno, él nació... Hay gente que, pese a que los Redonditos de Ricota y el Indio Solari como tal empezaron a hacerse figuras importantes dentro del rock argentino, ya a mitad de la década de los 80, o empezaron su carrera a mitad de la década de los 80 de manera oficial, bueno, no de manera oficial, sino de manera discográfica, porque el primer disco de Los Redondos es de 1985. Uno pensaría que, bueno, tanto el Indio Solari como Sky Bailinson, que son los dos principales miembros de Los Redonditos de Ricota, serían un poquito más jóvenes que figuras como Spinetta o Charly García, cuando en realidad el Indio Solari es mayor, incluso creo que Spinetta, porque lo que pasa es que el Indio Solari comenzó su carrera muy tarde, o sea, su carrera profesional como músico, digo. Porque como dije hace un rato, creo que lo dije, los Redonditos de Ricota en realidad comenzaron su carrera tocando, lo que es tocar justamente como banda, ya a finales de los 70 en plena dictadura militar. La historia de cómo se formaron y de cómo se fue desarrollando la idea de que se transformasen en una banda, porque en un principio no era como tal una banda, era una especie de caravana artística ambulante, que poco a poco fue mutando hasta convertirse formalmente en una banda de rock. La historia de cómo llegaron a eso es muy apasionante. Y bueno, quería hablar un poco del Indio Solari, acerca de la influencia que tuvo en mí, haciéndole de paso también un pequeño homenaje, porque fue un artista muy importante para lo que fue mi manera de hacer música, las veces que me tocó hacerla, digamos, con los distintos grupos en los que estuve, y a la hora de componer sobre todo, y hacer letras por sobre todas las cosas. Los Redonditos de Ricota llegaron a mí de una manera un poco por accidente. Para empezar, yo tengo que decir que, como todo en esta vida, lo más lindo casi siempre llega por accidente. Lo primero que tengo que decir es que la primera vez que yo supe sobre Patricio Rey y los Redonditos de Ricota fue muy a la pasada, en el año 2007. Yo estaba viendo Match Music una noche y apareció un videoclip de una banda argentina de la que yo nunca había escuchado. En el identificador del videoclip aparecía Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pasando el único videoclip que hizo la banda en toda su carrera, como todos ustedes saben, es el videoclip de Masacre en el Puticlub, que lo hizo Rock and Ball, el mismo artista que de octubre en adelante, del disco del 86, se transformó en el artífice de las tapas tan icónicas de Los Redondos. Bueno, él hizo un videoclip perdón. Él hizo un videoclip para el único videoclip de Los Redonditos de Ricota durante toda su carrera, lo hizo él, que es este videoclip de Masacre del Puticlub, que es el disco, que es la canción que abre uno de los discos, de hecho, que yo tengo en físico, que es Un Bayón para el Ojo Idiota, que para muchos es el primer gran punto de inflexión que lleva a Los Redondos a ser una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino, y que comienza a generar de a poco ya
ese fervor popular masivo, archi mega recontra masivo que terminaron siendo. Casi que comienza con el Bayón y después se extiende y termina de consolidarse con el siguiente disco, que es Bang Bang, está liquidado, del 89. ¿Qué ocurre? En un primer momento yo veo ese videoclip una noche en Match Music, como que me pareció raro. Era un videoclip de animación, pero de una animación un tanto rara, hasta era medio perturbadora viéndolo desde el punto de vista actual. Me llamó la atención, pero la canción me gustó, pero no mucho más, no hice mucho más después de eso. En esa época todavía no tenía internet para buscar música. Pero bueno, un tiempo después, a través de la televisión y a través de diversos documentales, sobre todo, o de programas especiales que se hacían en canales como Match Music, sobre todo, empecé como a averiguar un poco quiénes eran los Redonditos de Ricota. Y no voy a mentir, hasta los 17, 18 años mi percepción de los Redonditos de Ricota no era la mejor. Yo tenía un prejuicio con ellos, tuve un prejuicio con ellos durante un pequeño corto, durante el final de mi adolescencia, digamos. Porque claro, lo que yo veía, lo que se proyectaba normalmente en los medios, lo que llegaba a mí a través de los medios de comunicación en aquella época acerca de los Redonditos de Ricota, es que eran esta banda esta banda alabada por los jóvenes, digamos, de los barrios argentinos, sobre todo del conurbano argentino, del conurbano bonaerense sobre todo. Y bueno, eran recontra convocantes y que era una banda que había tenido mucha influencia en todo lo que era el rock chabón. Y claro, yo el rock chabón argentino, que es este rock medio Stone básico, digamos, porque los Rolling Stones son una banda increíblemente variada, pero bueno, hubo una parte del rock argentino en los 90 que tomó la versión más básica de los Stones e hizo una especie de sonido propio con eso. De ahí salieron grupos como Jóvenes Pordioseros, La 25, Ratones Paranoicos, hasta podríamos meterlo dentro. Y bueno, claro, yo como lo que llegaba a mí de los Redonditos de Ricota a través de los medios de comunicación en esa época en la que todavía no había mucho internet acá en casa, era que un poco la gente que escuchaba ese tipo de rock chabón, los escuchaba a ellos, yo pensaba, esta es la típica banda que hace ese tipo de sonido. Y a mí ese tipo de sonido no es que no me gustase, pero nunca me llamó mucho la atención porque me parecía un rock. Yo en esa época ya estaba escuchando rock progresivo, ya estaba escuchando art rock, ya estaba muy metido con Yes, con Genesis, con Pink Floyd, con Rush. Entonces claro, ese rock más 4x4 básico que hacía muchas bandas argentinas, que sobre todo tuvieron mucho éxito acá durante la década de los 2000, me parecía, a veces me aburría un poco. Entonces claro, pues yo pensaba que los Redondos pertenecían a ese mundo por lo que les estoy diciendo, por la poca información que recibía de ellos a través de los medios tradicionales. No, como que no me interesaba mucho escucharlos en esa época, y lo equivocado que estaba, obviamente. Cuando mi cabeza empieza a cambiar, bueno, es una historia muy interesante, de hecho. Yo en el año 2011, cuando tenía 17 años, era mi último año de colegio, me uní a una banda que se había formado en Lambaré con un amigo del Conservatorio Nacional. Un amigo del Conservatorio Nacional tenía una banda en Lambaré, y él me llevó para que formara parte, digamos. La banda tenía un nombre horrible, nos llamábamos Nixie. Llegamos a tocar una sola vez en el puerto de Asunción, en el antiguo puerto de Asunción, que en esa época era mucho más precario de lo que es ahora. Hoy en día es un centro cultural. La cuestión es que, de hecho, estuve ahí el sábado. La cuestión es que yo voy a tocar con esta banda Nixis, ensayamos casi cada fin de semana. Y a finales del año 2000, en los tiempos en los que yo estaba en el cursillo, o sea, diciembre de 2011, comienzo de 2012, enero, al cantante de Nixis, que era el líder, digamos, del grupo, que se llamaba Diego Velarde, no es su nombre, él parece que se colgó mucho escuchando Octubre. Parece que estaba escuchando mucho Octubre y le gustaron 3 canciones, y nosotros teníamos nuestras canciones, que en su mayoría eran canciones de él, de Diego, pero bueno, él de vez en cuando le entraban ganas de tocar covers. Entonces él estaba escuchando mucho Octubre y se copó con el hecho de tocar 3 canciones de ese disco. ¿Cuáles eran esas canciones de Octubre que quiso tocar este muchacho? Obviamente era Jijiji, era una. Por esas razones que yo me sé casi de memoria la canción, y sobre todo el icónico.
Pero bueno, una de esas era Jijiji, que yo, las otras dos eran nada más y nada menos que Motorcico y Semen Up. Que obviamente lo que nosotros hacíamos para ensayar esas canciones era que las poníamos en el ensayo y las intentábamos seguir. Y a mí las tres canciones, Jijiji la conocía un poco, pero no me llamaba mucho la atención, pero sobre todo Semen Up y Motorcico me volaron la cabeza, era una cosa rarísima, porque Motorcico era una especie de rock gótico, pero con cierto aire latinoide que tenía una mística increíble, y Semen Up, esos solos esos, ni siquiera diría solos, esos arreglos de guitarra de punteo que tiene Sky en Semen Up, o sea, son de lo mejor que yo he escuchado en la guitarra de cualquier banda. Y claro, yo cuando escucho esas tres canciones, porque me tocó escucharlas bastante para poder sacarlas y demás, y para después llevarlas al ensayo, yo me quedé fascinado. Y en aquella época ya había llegado el internet a casa, por lo que empecé a buscar más canciones de Los Redondos. Y en el año 2012 ya me colgué totalmente con la banda y empecé a escucharlos ya a profundidad. Y fue probablemente ese momento en el cual empecé como les dije, estoy mal de la garganta. Ese momento en el cual estaba comenzando la facultad en el año 2012, a los 18 años, en los que definitivamente me convertí directamente en fan de Los Redonditos de Ricota, y a partir de ahí no dejarían de serlo. En los años siguientes, al 2012, yo tuve la costumbre de intentar armarme una pequeña colección de discos, y yo siempre tenía claro que los discos, por lo menos 3-4 discos de Los Redonditos de Ricota los quería tener, porque ya se habían convertido probablemente en mi banda favorita del rock argentino, junto con Soda Stereo. O sea, para mí la división esta que existe entre Soda Stereo y Los Redondos en mi cabeza no existió nunca. Para mí las dos bandas están prácticamente al mismo nivel. Obviamente que son distintas, pero eso es lo que los hace tan geniales. O sea, yo no esperaba que una se pareciera a la otra. Al contrario, Soda Stereo es una cosa, Los Redondos son otra, pero son un universo tan increíble ambas, que vos podés sacar, es un manantial de influencias de la que podés sacar. O sea, tanto musicalmente, el tema de arreglos, el tema de letras. En cierta manera Cerati y el Indio no son tan diferentes en cuanto a cómo plantean sus letras. O sea, Cerati capaz es más de frases cortas, frases sueltas, que suenan sobre todo como eslóganes, pero que quedan muy bien en la música que hace Soda Stereo. Y bueno, y el Indio es un poco más crítico, se esfuerza un poco más en elegir las frases, en elegir las palabras, usa muchos lunfardos de los barrios argentinos y demás. Y eso fue una de las cosas que primero, aparte de la guitarra de Sky obviamente, y esa cuestión de las letras es una de las cosas que más me apasionó de Los Redondos casi de inmediato, porque yo siempre tuve una cosa con el rock en español, y es que una de las razones por la que yo creo que esto no es polémico de decir, pero si el rock argentino es considerado normalmente el rock de mayor calidad dentro de lo que es el rock en español, es justamente por esto, porque tiene a letristas como el Indio Solari. Yo normalmente cuando escuchaba bandas de rock en español de otras latitudes, como podría ser México, incluso España, o incluso acá en Paraguay alguna que otra banda, una de las cosas que me solían un poco molestar a veces era que las letras parecía que no... El tema con el español a la hora de escribir rock es que uno tiene que elegir muy bien las palabras, muy bien las frases, y a veces una palabra que puede sonar bien en una determinada parte de una canción la usás en otra y queda mal. Entonces vos tenés que ser mucho más selectivo. En el inglés es mucho más fácil porque casi cada palabra que elegís suena bien en cualquier contexto. En el español no es así. Y a mí me fascinaba como el Indio Solari elegía palabras que muchas veces eran raras, frases que eran raras, que muchas veces no se entendían, pero él se enfocaba siempre en que sonaran geniales, y eso a mí me volaba la cabeza. Y fue escuchar todo eso, intentar digamos desglosarlo, ir aprendiendo de eso para también hacer yo mis canciones, es una cosa que me marcó muchísimo. O sea, en el 2012 recuerdo que una de las canciones con las que más estaba colgado era la primera con la que me colgué así fuerte era El Pibe de los Astilleros, que tiene una frase que a mí que se puede interpretar de tantas formas, pero que en esa época, por cuestiones personales que estaban viviendo, me golpeó de una manera tremenda, que es el pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado en los containers, el maldito amor que tanto miedo da, y entra el saxofón de Sergio Dawi en ese momento. O sea, de repente una canción de rock pesado, porque
Sí, podríamos decir que El pibe de los astilleros es una canción medio de rock pesado por el riff de Sky, que es como el principal leitmotiv. De repente se transformaba en una cosa más grande, que daba la impresión de sonar más grande que la vida misma. Otra canción que me fascinó, Todo un palo. Bueno, Todo un palo para muchos es una obra maestra de sí misma, una canción larguísima, pero que no se hace larga y que podría durar 8 horas y no te cansarías de escuchar. Con una letra mínima, a comparación de otras que ha hecho el Indio, pero que dice todo lo que tiene que decir. Y es una canción que además te eleva desde el primer momento en que escuchás digamos, el riff principal. Y es increíble cómo se queda solamente en do, en la parte del coro. Y aún así puede sostener todo ese fragmento de la canción, se sostiene por un solo acorde. O sea, así de genial es Los Redondos, y la canción sube y sube y sube y sube y parece que te elevas con ella. Es una absoluta maravilla. Cuando de a poco me fui haciendo mi colección de discos, llegué a conseguir 3 discos de Los Redondos, que los tengo acá. Bueno, son los que están casi viendo ahí en la miniatura, ¿no? Uno es Bam Bam, está liquidado, el otro es Un Bayón para los Idiotas y el tercero es Luzbelito. Siempre quise conseguir Octubre, pero hasta ahora no lo conseguí. Si por ahí tengo plata, en su momento seguro lo compraré, ¿no? Respecto a, bueno, la imagen del Indio y todo lo que representa, bueno, yo siempre me fascinó y me intrigó siempre la cuestión de cómo es posible que una banda y un artista que podríamos considerar tan críptico, en cierta manera, como el Indio Solari, haya pegado tanto con gente, haya pegado tanto a nivel popular, sobre todo, porque en la Argentina y posteriormente en otros países aledaños, porque acá en Paraguay en particular los Redonditos de Ricota eran conocidos hasta los 2000, pero no eran una banda exageradamente popular como siempre lo fue, por ejemplo, Soda Stereo. Soda Stereo desde que inició su carrera fue popular acá en Paraguay. Pero Los Redonditos no, Los Redonditos eran una banda que muchos un poco miraban de reojo también. No fue sino hasta la década del 2010 en que Los Redondos empezaron a inmortalizarse también acá en Paraguay, que hoy en día, bueno, la hinchada de Cerro, hay banderas que tienen frases o incluso el logo de Patricio Rey. De hecho, la propia cuenta de Instagram de Cerro, de Rock Porteño, la otra vez publicó un video con la hinchada de Cerro sonando El infierno está encantador esta noche. Se convirtió también como un referente, al menos de esta zona, tanto de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile no sé, pero Argentina, Paraguay y Uruguay sí o sí, se convirtió como, Los Redondos como que se convirtieron en una especie de elemento identitario, digamos, de lo que son los barrios. Acá en Barrio Obrero sé que se escucha mucho, porque yo camino por la calle y escucho canciones de Los Redondos normalmente. Y como dije, o sea, a mí siempre eso me llamó la atención, como una banda que podría ser considerada tan críptica, tan artística, tan ambiciosa, tan vanguardista incluso en muchos puntos de su carrera, porque los últimos 2 discos de Los Redondos, 3 si querés contar Luzbelito, pero los últimos 2 son El último Bonde de Finisterre y Momo Sample, son discos que se olvidan un poco del rock más, digamos, guitarrero tan característico de la banda y pasan a experimentar con sonidos electrónicos. Se dice que el Indio Solari se copó mucho con lo que estaba haciendo Radiohead a finales de los 90 con el OK Computer, y eso lo quiso llevar un poco a la música de Los Redondos ya en la última etapa, después lo trasladó a su carrera solista. Bueno, el hecho de que una banda así de vanguardista, así de ambiciosa, así de artística y así de crítica haya tenido tanto éxito con tanta gente a nivel popular, digamos, con gente de los barrios y inspirado a tanta gente de los barrios y demás, te demuestra un poco que es una de las grandes mentiras que nos ha contado la industria musical, y mucha gente que se come ese cuento está equivocada, acerca de que la masa de gente, la masa popular de gente solamente le gusta escuchar cosas banales, cosas estúpidas, cosas que no te dicen nada, cosas vacías, con tal de que suenen como una especie de sonido de fondo nada más. Bueno, esa mentira que nos ha contado la industria musical durante años, que nos sigue repitiendo hasta el día de hoy, solo que ha evolucionado su argumento, siempre ha sido una mentira eso. O sea, el hecho de que una banda como Los Redondos haya llegado tan lejos
haya, digamos, demostrado que se podía ser ambicioso, que se podía ser artístico, que se podía ser poético y aún así llegar a tanta gente. Los Redondos son el vivo ejemplo de que eso, de que eso siempre fue una mentira, de que al público general solamente le gusta la pelotudez. Eso siempre fue una mentira. En gran parte, esa mentira que nos ha contado la industria musical es en gran medida una manera también de faltarle el respeto al público, porque es decirle al público general que no le da la cabeza para escuchar algo que valga la pena. Es tratar de estúpido al público. Y los artistas que no hacían eso, como el Indio Solari, los Redonditos de Ricota y muchas otras bandas más y muchos otros artistas más, el hecho de que hayan demostrado que el público es mucho más que eso, el hecho de que hayan demostrado que el público general puede llegar a apreciar cosas artísticamente ambiciosas, es uno de los legados para mí, desde mi punto de vista, al menos para mí es el legado más importante que ha dejado la figura del Indio Solari, tanto con los Redonditos de Ricota como con su carrera solista, porque su carrera solista tiene también mucho de eso. La carrera solista del Indio me tiende a gustar obviamente menos que la de los Redonditos, y la carrera solista de Skayas me animaría a decir que me gusta un poco más que la del Indio, pero aún así la carrera solista del Indio tiene algunas joyas maravillosas. El Tesoro de los Inocentes. Creo que era así. Estoy sacando los riffs de lo que me acuerdo, digamos. Y nada, una figura inolvidable, una figura que... Yo como dije, no soy el tipo de fanático de los Redondos, el ricotero, digamos, que sería capaz de viajar un montón de kilómetros para verlo y pasarse días durmiendo en la calle y cosas así. Nunca fui ese tipo de fanático capaz. Si el Indio Solari hubiese venido a Paraguay, a Sky Railinson sí vino en el Cosquín Rock del año 2018, que yo casi que fui a ese festival solamente para verlo a él. Ahora, si el Indio Solari llegaba a venir acá, por ejemplo, ya me imagino lo que hubiese pasado. En la ciudad, toda Asunción hubiese sido tomada. Pero lo más probable es que yo me hubiese querido ir, pero por la naturaleza de los recitales del Indio, que ya sabemos cómo era, yo no sé si me hubiese animado, a pesar de que me hubiese encantado estar ahí, porque no es que a mí no me guste la cuestión de la euforia y los saltos y todo el quilombo que arma el público, pero bueno, hay momentos en los que a mí me gusta estar un poco también parado escuchando la música y disfrutándola, y yo no sé si los recitales del Indio yo hubiese sido capaz de hacerlo. Aún así, sigue siendo para mí admirable lo que él logró, tanto a nivel artístico como a nivel popular, y nada, sentía que valía la pena recordarlo. Ha sido una gran inspiración para mí, seguro que para mucha gente. No sé si existe Dios o no, pero si existe, ojalá lo tenga en su gloria. Y nada, que paz descanse. Si les gustó el video, bueno, no, ¿saben qué? No lo voy a hacer. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Carlos Alberto, el Indio Solari, que paz descanse. Muchas gracias.